¿Habla Ana? ¿Sí? ¿Quién es? No me conoces. Soy Olga. Necesito verte. Es sobre Vadim. No me vuelvas a llamar. Yo te llamo después. Sí, hola. Soy Ana. ¿Quieres que nos veamos? Para poder hacerlo, necesito que sigas mis reglas, ¿entendido? Sí, ¿Nadie te está siguiendo? no lo creo. Te enviaré una dirección enseguida. Sí, Toma un taxi. sí. El tercero. ¿Lo repites? No entendí. Hazle la parada a 2, pero no te subas hasta el tercero. ¿Me entendiste? Sí, he entendido. Disculpe. ¿Puede irse a otra parte? Estoy esperando a alguien. Tengo una cita. Por favor, váyase. Querías hablar. Habla. Honestamente, te imaginé diferente. ¿Ya te arrepentiste? Me gustaría saber quién eres. ¿Qué quieres? ¿Yo? Soy Olga. Vivíamos juntos. Olga. Desde hace 2 años. Soy su mujer. Lo era. Café. Es extraño. ¿Qué es extraño? No eres su tipo. Le gustaban las mujeres que no saben llorar. ¿Me estás diciendo que prefería mujeres como tú? ¿Por qué me llamaste?
Es por Vadim. Cuando me dijeron que había muerto. No sé, tal vez. Es importante, no lo sé. ¿Yo puedo confiar en ti? Por favor, quédate. Espera, no es importante si me crees o no. Pero Vadim creía en ti. Me dio tu número telefónico. Me pidió que si algo le pasaba, debía buscarte. Él sabía algo. ¿Estás en el lugar? Sí, ¿Y ella? está con una mujer. Al parecer tiene cierta información. Bien. Ya puedes irte. ¿Irme? Vete. Apenas me hablaba de esto, pero creo que sospechaba de alguien. Tú sabes, él trabajaba en seguridad. Vadim sabía comportarse en cualquier situación. Tal vez él sabía hacerlo, pero yo no lo sé. No sé a quién pedir ayuda. Asesinaron a Vadim. Tal vez alguien a quien él conocía muy bien. En San Petersburgo encontraron un arma con sus huellas. Fue con la que mataron a las personas. ¿Huellas de Ana? No tengo idea de lo que sucedió. Pero es un hecho. El grupo de captura ya está en ese lugar Espera, y se van a hacer cargo. Puedes irte. debe haber un error. No tengo tiempo para discutir. ¿Dijiste un grupo de captura se llevarán a Ana? Pues espero que no se resista. Es un procedimiento. Solo la pondrán a dormir por motivos de seguridad. Cambia la orden. Es imposible. Sé que es inocente. Ya la escuché, no sabe lo que sucedió y quiere averiguarlo. Es una trampa. Posiblemente. Pero nosotros seremos los que lo explicaremos. Escucha. No podemos tratarla así, es Ana. Aunque fuera una criminal, no puedes hacerle esto. Estoy seguro que estará sola. Tenemos que hablar con ella. Mi orden sigue en pie. Me pidió que te diera esto. Me dijo que tú sabrías qué hacer con ella. Qué extraño. Pensé que ya había vendido ese departamento. ¿Qué departamento? ¿No sabías que tiene un departamento en Moscú? No. ¿Puedo quedármela? Él quería que tú la tuvieras. Tal vez dejó algo ahí. Todo esto es muy extraño. Te sugiero que mantengas nuestra reunión en secreto. Ve a casa, ya hiciste todo lo que podías. Voy contigo. No, Debo hacerlo. no quiero que nada te pase. No irás. Vadim no me lo perdonaría. Espera, no te vayas. Te lo ruego, es importante. Tengo que ir contigo, ¿no lo entiendes? Vadim fue asesinado y te juro que haré lo que sea por... ¿Por qué? ¿Para poder vengarte? Mala idea. No soy tan inútil. Me vas a necesitar después. Objeto visible. Captúrenla después de sedarla. Soy rápida con las cuentas. Puedo ayudarte. Soy buena con lógica y matemáticas. Habla conmigo, por favor, te lo suplico. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Debes correr. Hazlo, ahora.
¡Deprisa! ¡Al suelo! ¿Dónde estoy? ¿Qué fue todo eso? Te dispararon un sedante fuerte en caso de que te negaras y opusieras resistencia. Mi cabeza va a estallar. Es normal. ¿Seguro? Es la intoxicación. Estuviste inconsciente por un buen rato. Es el menos dañino. ¿Qué estabas haciendo ahí? Te estaba siguiendo. ¿Siguiendo? Encontraron tus huellas en el laboratorio que explotó. Eres la sospechosa número 1. ¿Tú lo crees? Tal vez es el peor error de mi vida. Pero no serías tan estúpida para dejar tus huellas. Eso no tiene sentido. ¿Tienes idea de qué sigue? ¿Me puedes informar? Es para ti. La llave de mi departamento. Quiero que la tengas. Hay que abrir la puerta secreta. ¿Alguien me dice de qué es esta llave? No lo entiendo. Nunca me habló de este departamento. No toquen nada. Siéntate, por favor. Seremos rápidos. ¿Qué buscamos? No tengo idea.
Está vacía. Ya la revisé. No tiene nada. Nadie le ha llamado. Si hubiera algún registro, estaría al principio. Es una grabadora antigua. Mis padres la tenían. Ese hombre haría lo que sea para evitarlo. Ana, sé que encontraste la grabación. Si me estás oyendo, realmente me pasó algo muy malo. La clave es el hombre que cuidaba. Estoy haciendo lo posible para evitar un desastre. Pero cometí un error en algún momento. Sé que es extraño que te llame así, pero si saben lo que hice, seré el primer sospechoso. Nunca podré liberarme de esto y lo sabes. Ana, ahora tienes muy poco tiempo, pero ese tiempo lo puedes usar bien, porque yo te lo enseñé. Tengo una dirección. En Europa. Hay que ver a un hombre. Él te dirá todo lo que sabe. La dirección es Estocolmo, Brückengaten 13, 6 de la tarde. Él estará ahí en 2 horas, te reconocerá. Olga, nena, tú eres una chica lista. Hiciste todo bien. Y sé que le diste a Ana la llave. Por favor, no hagas nada innecesario. 6 de la tarde. Pasado mañana. ¿A la oficina? Mala idea. Incluso aunque lleguemos a la oficina y evitemos la prisión, no llegaremos a tiempo. Los documentos se van a tardar un par de días. Es tarde. Ana, es en Suecia. Lo sé, es lejos. Necesitamos documentos. Ya sé. Iré con ustedes. Tengo visa. No me creen, pero puedo y debo ir. Iré con ustedes. Iré de todos modos. Estocolmo, Suecia, 12:58. ¿Ana? Algo me pasa. Oye, recuéstate. Tenemos que... Hay que...
Finalmente despertaste. Buenos días. ¿Qué tal? Perfecto. Es un día normal, creo. Amor. Nuestros invitados despertaron.